This lecture is brought to you by the virtual campus of the Reformed Baptist Seminary. For information on other courses or seminary programs, please contact us at info@rbseminary.org or go to our website rbseminary.org. Muy bien. Entonces ahora nos va a ayudar un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y voy a ocupar una imagen que presenta primero el entendimiento paido-bautista del pacto de gracia. Lo primero que vemos en esta imagen es que tanto el antiguo como el nuevo pacto están bajo una estructura global que se llama el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia entonces? Es el nuevo y el antiguo pacto, que son administraciones de la misma substancia. Todo lo que está en el pacto de gracia es parte después del pacto de obras que fue roto en Génesis 3:15 y que fue roto por el pecado de Adán. La línea o las líneas que se ven ahí, que va aumentando, que demuestran el desarrollo progresivo en el cual se fue desarrollando el pacto de gracia, donde la visión paido-bautista va avanzando progresivamente hasta que se desarrolla completamente en el nuevo pacto. Entonces también la diferencia entre el antiguo y el nuevo es que antes primero fue reservado para Israel y después se extiende a todas las naciones. Y también se ve el asunto de la administración externa e interna. La interna estaba adentro, en esa sección, donde dice la sustancia interna del pacto de gracia, donde se encuentran solamente los regenerados. De hecho, el entendimiento paido-bautista, la sustancia interna, es algo con el que estamos de acuerdo. Solamente es que no estamos de acuerdo, los bautistas, con la realidad externa. Estamos de acuerdo con la realidad sustancia, porque tenemos la misma soteriología, que la justificación es por la fe solamente por gracia, solamente por Cristo, y que obtienes la vida eterna a través de esto, que Dios es tu Padre. Todo eso estamos de acuerdo, que es la sustancia del pacto de gracia. Pero en la administración externa, donde hay una sección donde hay muchas personas, y independiente de que si están en lo interno o lo externo, y que todo eso está bajo la administración del nuevo pacto. Aquellos que están en esa parte externa, sin tener la interna, son los que profesan pero no son regenerados. Aquellos que profesan la fe en Dios, en la obra de Dios, en Cristo, pero sin poseer la realidad de la salvación, son los que son catalogados como los profesantes no regenerados, como por ejemplo la posteridad de los creyentes. Y también se ve donde que se presupone que los profesantes no regenerados se incluyen a los infantes de los creyentes, donde se les trae que al predicarles pueden llegar a alcanzarlo la parte de los regenerados. También tenemos un problema con la visión federal que puede traer problemas. Sin embargo, también que hay una línea punteada
que separa el pacto de gracia. Esa línea es lo que divide el antiguo y el nuevo pacto. La razón por la que está punteada es porque todo es el pacto de gracia. Ahora vamos a ir a la imagen que muestra la característica bautista. Aquí no tenemos esa estructura de pacto de gracia por arriba que abarca el antiguo y el nuevo, sino que tenemos dos pactos separados con una línea continua, ya no es discontinuo. También es verdad que parte desde Génesis 3:15, el antiguo pacto donde la gracia es revelada en forma progresiva. En el antiguo pacto sí tenemos una membresía mezclada, y también tenemos los elementos internos y externos. Por supuesto, esta imagen no es perfecta, sino que es para entender algunos detalles. El antiguo pacto solamente donde tenemos que, donde hay un pacto que igual se revela, que cuando Cristo se encarnó y vino con la misión del Padre, tenemos donde empieza el nuevo pacto, donde el pacto de gracia es concluido. Después vamos a hacer la diferencia de también con respecto a qué fue lo que concluyó o lo que vino a cumplir Cristo, si era el antiguo pacto u otro pacto. Y aquí en el pacto de gracia ya no es una promesa como en el antiguo pacto, sino que es instituido como un pacto, y eso es a grandes rasgos. Entonces vamos a mirar ahora 3 asuntos teológicos de las consecuencias de lo que hemos visto hasta ahora. El antiguo pacto no es el pacto de gracia, sino un pacto tipológico terrenal. Creo que es una consecuencia cuando adoptas el punto de vista bautista particular del pacto de gracia. El antiguo pacto se ve como un tipo dual, tanto del pacto de gracia, porque Israel fue redimido por gracia de Egipto, donde no tenía que Israel hacer algo para ser rescatado, sino que esta salvación es con una S minúscula, donde la salvación con mayúscula sería el de Cristo. La S no es la salvación, sino que es una salvación. Es un tipo de la redención donde Dios redime a Israel de Egipto. Entonces en esto tenemos una tipología del pacto de gracia, donde la gracia es primero, donde Dios salva por una redención que no depende por las obras. También en el pacto mosaico tenemos los sacrificios que apuntan a la necesidad de la sustitución, la necesidad de ser expiado. Entonces todo esto apuntaba a la gracia. Nunca Dios dijo que Israel fue elegido porque era mejor
que cualquier otra nación. De hecho, dice que es por gracia, porque las promesas que le hice a los padres. Israel fue guardado por gracia y no recibió lo que merecía. Entonces, tenemos que esta salvación tenía unas salvaciones terrenales. Eran tipos de las bendiciones celestiales. Por la fe podría ser más que la realidad terrenal que el remanente de Israel iba a disfrutar también. Pero no era por la naturaleza del pacto que tenían eso, sino que también era un tipo de la obra, de las obras que estaban presentes en el pacto de obras. En las obras que tenemos, que vemos presente en Gálatas 3:12, que dice: haz esto y vivirás, y es como la forma en la que la ley procede. Este principio, que por la obediencia de la ley no es por la fe, sino es por aquel que hace estas cosas, vivirá por ellas, parafraseando la traducción francesa. Perdónenme si tengo esa traducción, pero ese principio de haz esto y vive se aplica no solo a la vida eterna, sino que a la vida terrenal en Canaán. No sé si me entienden cuando digo Canaán. Y lo leemos en Deuteronomio 28, donde se ve que algunas bendiciones y maldiciones son puestas delante de Israel si es que obedecían y desobedecían. Y todo lo que tenían que hacer para tener vida en Canaán. Para algunos paidobautistas ven las amenazas de la ley y las bendiciones por la obediencia de la ley solo como un tercer uso de la ley. El tercer uso, una vez que ha sido justificado por la fe, la ley es aún te rige para que tú cumplas también la voluntad de Dios. Algunos van a decir que la única forma en que la ley podría verse en Israel no era para obtener algo para ganárselo de Dios, sino que las bendiciones solamente y siempre fueron por gracia y tenías que guardar la ley, así como nosotros lo hacemos como cristianos, donde guardamos la ley, así como queremos agradar a nuestros padres y obtendremos algunas bendiciones de acuerdo a 1 de Juan. Pero creo que esto es un poquito difícil de justificar al entender el tercer uso de la ley para Israel, limitarlo a la realidad de la ley, excluyendo absolutamente la idea de el principio de las obras, y que ahora está relacionado con Israel de una manera condicional en el antiguo pacto, que tú no lo encuentras en el nuevo pacto, que las bendiciones dependan por la obediencia o que te van a maldecir en la tierra. Entonces el principio de las obras está ahí, pero no se aplica a las realidades celestiales, sino que tenemos que aplicarlo a la terrenal en forma tipológica para apuntar hacia lo celestial. Espero que encuentren sentido en lo que digo. Entonces también el antiguo pacto era un recordatorio del pacto de obras, el primer pacto de obras hecho con Adán, donde fuimos todos condenados y fue roto. Adán fue un exiliado, fue echado del jardín del Edén. Israel también terminó en el exilio. Y aquí tenemos una forma de recapitulación de la maldición. No en el sentido absoluto de lo que significa
de como la muerte segunda, sino que era un ministerio terrenal de la caída que era tipológica a la maldición original del pacto de obras. Entonces no era sino que tipológicamente apuntaba a esta maldición. Hebreos 10, 28 y 29 nos recuerda que la transgresión de la ley mosaica es la muerte por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿no es cierto? ¿Cuál era el peor castigo que enfrentaría aquel que rompiera la ley? ¿Qué pasaría con aquel que ahora el nuevo pacto lo transgrediera? Hebreos 10, 28, 29 compara la maldición traída por el antiguo pacto y el nuevo, y limita la maldición del antiguo pacto a la realidad terrenal. Alguien era ejecutado en la ley civil, donde el Estado trae a una persona y la ejecuta, no pretende de que sea con efectos eternos, sino que solamente es un pecado capital por causa de lo terrenal. Y creo que es lo mismo que tenemos presente en la ley mosaica. Por supuesto, algunos castigos sí son eternos, pero por la virtud del pacto de obras, el primero, en donde todos están condenados y pereceremos. Entonces es así como el antiguo pacto es llamado por el Nuevo Testamento el ministerio de la condenación. Y cuando habla acerca de él, lo declara como una ley absoluta que requiere obediencia perfecta y solamente en un sentido tipológico. Porque no creo que el pacto mosaico requiere una obediencia absoluta a los pactos de Dios, al pacto de Dios. De otra manera, el segundo, después de que el pacto fue roto, se habría acabado inmediatamente. En el minuto en el que alguien hubiera pecado, se acabaría el pacto mosaico, llegaría la maldición. Era dado como un tipo del pacto de obras que requería obediencia perfecta, pero para Israel era una manera de que hubiera una obediencia nacional consistente. Y recuerden de que había también una mezcla con la ley a los levitas, que sugiere que Dios lidiaría de alguna manera con el pecado y que proveería de una manera que pudieran expiar su pecado el pueblo para volver a estar en pacto con Dios. Entonces lo que se requiere en el pacto mosaico era más para una obediencia nacional también, y para tener una diferencia también con respecto a los otros dioses, y una obediencia hubiera en el país, pero que tenían que recibir la maldición también por romper este pacto. Pero al ser un ministerio de la condenación, también era para poder guiar al hombre hacia Cristo, porque como sabían que la ley eterna que estaba dentro del pacto mosaico, que a pesar de que estaba limitado, es atemporal, fue dada a Adán y de una manera universal a todos los hombres. El mosaico, el pacto mosaico era para Israel, pero la ley era una ministración que hacía que la gente se acercara a Cristo para mostrarles la maldición del pacto original. Entonces tenemos muchas leyes positivas que no son morales en su esencia, sino que son llamadas ceremoniales, donde habían leyes positivas solo para mantener a Israel en un camino para evitar
que la promesa, el linaje de donde iba a venir el Mesías, se perdiera para mantener a Israel en unas leyes estrictas y asegurar que la promesa pudiera ser guardada y que llegara la simiente prometida. Creo que esto es lo que John Owen pensaba con respecto al antiguo pacto, que era terrenal, era tipológico, y es donde él escribe esto. Este pacto así, hecho el antiguo pacto con estos fines y promesas, nunca salvó ni condenó a ningún hombre eternamente. Todos los que vivieron bajo la administración de él obtenían vida eterna o perecían para siempre, pero no por virtud de este pacto como era en su forma formal. De hecho, revive el mandamiento de poder y de la sanción del primer pacto de obras. En esencia no era el pacto de obras, solamente revivía el antiguo. Y con respecto a esto, el apóstol dice que era el ministerio de condenación, 2 Corintios 3:9, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y por otro lado, dirigía a la promesa. Entonces aquí ven que hay un doble aspecto tipológico del pacto de obras y de la promesa del pacto de gracia, el cual fue el instrumento de salvación para todos los que creían, pero tenía también algo de sí mismo, era confinado a cosas temporales. Los creyentes fueron salvos en él, pero no por virtud de él. Los pecadores perecieron eternamente bajo él, pero por la maldición original del pacto de obras. Me encanta John Owen. La segunda consecuencia teológica es que es lo que creemos que es la forma de entrar en el pacto de gracia. Entonces, estas consecuencias son que aquellos que adoptamos el federalismo de 1689, por si acaso. Entonces, lo que trajo es demostrar que la única manera de entrar al pacto de gracia es la misma manera de siempre, por la fe. Nadie nunca entró al pacto de gracia por nacimiento natural, por su descendencia. Hay una muy buena cita de John Owen, de su comentario a primer capítulo de Hebreos, donde él reprueba a que Israel, que los judíos del primer siglo, que confiaban en el hecho de que eran hijos de Abraham y que sus padres estaban en el pacto, entonces que eso lo traía al pacto, y él les dice de que nunca iban a poder estar en el pacto de gracia por la descendencia natural, ni por Abraham, ni por nadie tenía el derecho de eso, así que les decía que mejor se olvidaran de eso. ¿Cómo sobrevive el Paido Bautista a eso? Sí creen que bautizando se puede entrar en el pacto de gracia, pero ¿cómo va a poder entrar si no es otra forma que por la fe? Entonces, puedes entrar al antiguo pacto por ambos, y eso es verdad. Recibes la circuncisión, y si no has nacido de israelita, puedes también entrar al pacto por la circuncisión si quieres unirte a eso, y hubieron varios gentiles que se unieron al antiguo pacto. Pero esto no significa que entras en el pacto de gracia. Y leemos esta explicación importante por Pablo en Romanos 9, del 6 al 8. Pero no es
así como la palabra de Dios ha fallado. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel pertenecen a Israel. Y no todos no todos son hijos de Abraham porque sean de su descendencia, sino que a través de Isaac te llamaré descendencia. Esto significa que no todos los hijos de la carne son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia. Entonces, lo que Pablo dice aquí es que hay, de hecho, en el antiguo pacto, algunas personas que son externamente el pueblo de Dios, el Israel de acuerdo a la carne, los hijos de Abraham, de nacimiento natural, y que no todos están en el pacto de gracia, porque solamente aquellos que tienen fe heredan esa realidad. En lo cual no estamos en acuerdo con los países bautistas es que esta realidad se aplica al contexto del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Lo que sí estamos de acuerdo es que en el antiguo pacto había un pueblo mezclado de Dios, porque al ver lo que se revela en el pacto y que algunos tenían fe, pero no todos los que estaban ahí se salvaban. Entonces, el antiguo pacto no es el pacto de gracia, pero sí es mezclado hasta el Nuevo Testamento. Pero creo que esto representa la realidad del antiguo pacto, pero no en el nuevo pacto, lo que se describe acá en Romanos. No es la realidad de la iglesia en esos tiempos y en estos tiempos. Gálatas 3, del 28 al 29, dice: no hay ni judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si están en Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos de acuerdo a la promesa. Entonces, para ser parte del pacto, no hay una relación social, natural o algún otro criterio, sino que solamente el tener fe en Cristo. Después voy a hablar más en detalle de eso, donde se aplica en Gálatas, donde se relaciona el bautismo con la fe. Entonces, la forma de entrar en el pacto de gracia se redefine con respecto al punto de vista bautista, que solamente es por fe. No hay otra manera de entrar a este pacto. Puede decir que fuiste circuncidado, pero la única forma de entrar al pacto de gracia es por la fe. El tercer punto de las consecuencias teológicas con respecto a la naturaleza del pacto de gracia es, creo que es el más importante. Creer en una mezcla de la iglesia no es tanto problema, no digo que sea secundario, creo que es importante, pero no tan importante como pero no es lo más importante, no es lo principal. Bautizar infantes no es tan problemático, pero desde mi punto de vista lo más importante es comprometer la parte incondicional del pacto de gracia, porque desde el punto de vista bautista, el asunto de separar el asunto interno, el asunto externo, que está en el pacto de gracia, pero sin tener la gracia de la salvación, creo que es lo principal, porque puedes estar en el pacto de gracia
pero sin tener la gracia de la salvación, de acuerdo al punto de vista paido-bautista. Pero desde el punto de vista del credo bautista, que todo miembro posee la gracia de la salvación, y creo que es lo bíblico. Jeremías 31, 31 al 34, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi pacto, aunque fui para ellos esposo, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Yo pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no más se enseñará uno al otro o a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque ellos me conocerán desde el primero desde el menor hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué es que la gracia del nuevo pacto es completa y para todos sus miembros, y es completa para todos sus miembros en el punto de vista credo bautista? Porque la gracia de hecho es lo que se ofrece en este pacto. Ningún otro pacto ofrece la gracia como promesa en el nuevo pacto. Si eres del pacto abrahámico, mosaico, noético, no ofrece la gracia de la salvación. Es solamente en el nuevo pacto donde se ve esto. Y por otra parte, sí se demuestra que es de manera incondicional para todos sus miembros. Entonces no hay manera en que pueda ser o estar en el nuevo pacto sin disfrutar de las bendiciones que tiene que ofrecer. Si no las disfrutas, no estás en el nuevo pacto. Un pacto es definido por lo que ofrece, por sus bendiciones, estipulaciones, no por la construcción teológica, deducciones, sino por las escrituras, claro, en sus textos. Lo que nosotros encontramos en el nuevo pacto es que sus pecados son perdonados, y la razón es que tienen una gracia eficaz para todos sus miembros que es totalmente incondicional. Ahora, ¿puede el nuevo pacto ser roto por sus miembros? Y esta es lo que yo creo que es un punto muy importante cuando comparamos el entendimiento paido-bautista con del pacto de gracia. Con una iglesia mezclada viene un pacto de gracia condicional. Con una iglesia mezclada que está en pacto con Dios a través del nuevo pacto, tienes un nuevo pacto que es rompible, y eso es lo que sucede con la visión federal, con la nueva perspectiva de Pablo, donde eres cristiano por nacimiento, no necesitas ser convertido, y solamente necesitas mantenerte en ese nuevo pacto por tu obediencia en el pacto, tu éxito de salvación por las obras, que es al menos que nos muestra la gracia que persevera, pero es a través de tu perseverancia donde tú te mantienes salvo en el pacto. Creo que el formato del pacto de gracia presbiteriano está en peligro cuando mezcla la gracia y las obras. Y esto es un problema con el presbiterianismo, porque tienen que redefinir lo que el pacto de gracia significa a través de pactos que no son el pacto de gracia.
que están basados en las obras. Entonces, ¿podemos romper el nuevo pacto? Los paidobautistas, cuando bautizan a sus hijos, dicen que le llegan las bendiciones y las maldiciones sobre su vida. Si rompen el nuevo pacto, vuelven al mundo, les caerá la maldición por romper el nuevo pacto. Por lo tanto, es totalmente rompible. Creo que es peligroso de comprometer la naturaleza de gracia del nuevo pacto al entender el nuevo pacto de esta manera. Pero ellos usan Hebreos 10, 28, 29 para justificar su punto de vista. Este es el más usado de los textos para este caso, aunque hay otros, pero este es el más claro, el que vamos a leer ahora en Hebreos. Un momento, aquí está. Cualquiera que deja de lado la ley de Moisés muere sin misericordia en la evidencia por 2 o 3 testigos. ¿Cuán peor castigo piensan que merece aquel que ha tomado al Hijo de Dios y ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y ha transgredido el Espíritu de gracia? A la primera vez que lo leemos, pareciera que el antiguo pacto administra una condenación temporal. Creo que es la única manera en que podemos entender desde menos a peor de lo que tenemos acá de las consecuencias como un argumento que era suficientemente malo, de que si morías bajo la ley de Moisés por la evidencia de 2 o 3 testigos, pero hay algo peor, que es si ya estás bajo porque llegarías a una absoluta condenación, una eterna condenación, que es la consecuencia del nuevo pacto en su administración, porque Cristo no está comprando el nuevo pacto en sí mismo, sino que Cristo será además el juez del nuevo pacto como rey de todo el universo, que administrará la justicia de Dios y enviará eterna condenación, y lo va a hacer Cristo, no Moisés. Entonces no hay duda de que ambos lados, el del nuevo pacto, serán condenados por él. Romanos 10, 16 lo dice. El asunto es encontrar aquellos que están fuera de las bendiciones del pacto, que serán puestos en la muerte, donde habrá una intrusión del juicio de Dios escatológico, y tenemos aquí una búsqueda escatológica, no solamente donde se redime una parte, sino que a toda la creación, y aquellos que están fuera de ese pacto serán aplastados y condenados. Pero ¿puede alguien bajo el nuevo pacto ser condenado por él? Y esto es una pregunta muy importante. En el versículo 28 dice: aquel que haya profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado. ¿Puede alguien ser santificado por la sangre del pacto? ¿Profanarla? ¿La sangre del pacto y ser maldito por él? ¿Puede un apóstata? ¿Hay un apóstata o fue un apóstata santificado por la sangre de Cristo? Creo que este término santificado, para entenderlo bien, deberíamos ver el contexto del capítulo 10, y hay 2 formas en las cuales está expresado.
En el versículo 14 también dice, y en el 10 dice, hemos sido santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Aquí santificado significa ser asegurado eternamente con respecto a salvación. En el 14 dice, porque por una ofrenda ha perfeccionado para siempre a todos que son santificados. Aquellos que son santificados son perfeccionados para siempre. Entonces, ¿cómo encaja el versículo 28 que un apóstata será que alguien fue santificado por la sangre de Cristo? ¿A qué se referirá esto? Con el versículo 28, John Owen dice que no está hablando de los apóstatas, sino que aquel que ha sido santificado es Cristo. Creo que es una forma válida. A otros dicen que el apóstata no fue santificado de la misma manera, sino que fue santificado en una manera externa. Eso es lo que un paido bautista tal vez diría, para estar ajustado a su soteriología, en la pérdida de su salvación también. Entonces solamente fue santificado externo por estar dentro de una comunidad del pacto y trajo su maldición al transgredir el nuevo pacto. Pero el bautista no va a decir eso. Después podemos discutirlo en las preguntas y respuestas, pero sino que hay un nivel en la cual hay una iglesia visible, hay una mezcla, pero en realidad no están en el pacto de gracia. Diríamos, si el apóstata fue santificado por la sangre de Cristo, no es que en realidad estuviera en el pacto de gracia. Él pareciera haber estado en él, pero su vida estuvo un tiempo en eso, pero no estaba realmente santificado. Pero en el sentido soteriológico no. Pero en mi lectura es diferente. Yo creo que no se está refiriendo al apóstata santificado por la sangre de Cristo, sino que el pacto fue santificado por la sangre, y creo que es una forma más simple de explicarlo, y también en su lectura es más fácil y gramáticamente se sostiene. Algunos comentaristas confiesan de que incluso de que no hubiera una traducción apropiada, se puede traducir de esa manera. Y creo que teológicamente es una buena manera de entenderlo. Entonces podríamos traducirlo: ¿cuánto más castigo creen que merecen aquel que ha traspasado al Hijo de Dios y ha profanado la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha traspasado el Espíritu de gracia? Entonces no es el apóstata el que es santificado, sino que el pacto que fue rechazado por los falsos creyentes como Judas y otros, que han confesado después en el tiempo, pero en realidad nunca fueron conocidos por el Señor, no eran sus ovejas, no estaban en el pacto. Y creo que Juan, en su primera epístola, nos ayuda a entender que ningún apóstata puede ser santificado por el pacto, por la sangre de Cristo, así como ninguno, que dice 1 de Juan 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían continuado con nosotros, pero ellos no siguieron, para que se hiciera plano y claro que no todos son de nosotros. Entonces, una vez más, se reconoce el nivel de la pureza y de la iglesia visible, pero no está diciendo que por naturaleza la iglesia visible es hecha por creyentes y no creyentes, que están todos santificados, sino que hay gente dentro de la iglesia que no son verdaderos creyentes, y no todos los que están en nuestras congregaciones son verdaderos creyentes, y por eso necesitamos seguir predicando el Evangelio al arrepentimiento, que la gente pueda orar y clamar en sus bancas. Pero por naturaleza no es un pacto mezclado, no es una iglesia mezclada,
sino que es por la forma justa de administrar la distinción o la división entre las ovejas y las cabras. Entonces aquellos que son santificados por la sangre de Cristo perseverarán porque han obtenido la salvación. Entonces nosotros no nos mantenemos en el pacto, es por eso que usamos medios de gracia, el perseverar, sino que somos mantenidos. Hay a través de la gracia de Dios, cooperamos al someternos, al obedecer, que Dios usa varios medios, pero no hay una obra que nos lleva a perseverar. No es que después nos justifique por las obras, sino que primero somos justificados por la fe, no por obras, sino que las obras nos dan testimonio y dan testimonio de la fe que es verdadera, pero hemos sido justificados una sola vez por la sangre de Cristo, y es una manera incondicional donde demuestra que es un pacto que no se puede romper. Esperaría un amén con respecto a eso. Entonces, como conclusiones, el entendimiento distinto del antiguo pacto y de su relación con el pacto de gracia en la historia redentiva. Entonces, cuando rechazas un pacto con dos administraciones, ese modelo de la teología del pacto, y afirmas el modelo revelado, concluido o establecido del pacto de gracia, primero que todo se produce un rechazo una forma distinta de ver el nuevo pacto y con relación al pacto de gracia en la historia de la redención. Los bautistas y los paidobautistas ven el antiguo pacto de dos formas diferentes. Segundo, un entendimiento distinto de la forma de entrar al pacto de gracia y de recibir su signo, fe, bautismo. Nuestra forma de ver hace un distintivo con respecto a cómo entramos al pacto. Solo hay una forma, que es por fe, y solo aquellos que tienen fe son llamados a recibir el pacto, al signo del pacto, que es el bautismo. No se puede aplicar, no es un paralelo de la circuncisión con el bautismo. Aquellos que usan algunos textos como Colosenses 2, creo, 16, es que dice que el bautismo reemplaza la circuncisión y que la circuncisión era... Podemos discutir de cómo los dos se relacionan, pero fundamentalmente al acercarse a diferentes textos, por qué la gente era circuncidada y por qué la gente era bautizada, son dos formas diferentes a cómo se llega a eso por dos pactos diferentes que no se pueden, no es lo mismo, no es el mismo pacto tampoco el que está en juego. Tercero, el distintivo entendimiento de la Iglesia. Todos los miembros reciben los beneficios del pacto de gracia, porque tenemos dos puntos de vista con respecto a la eclesiología. Hay dos formas, en una donde está la iglesia mezclada, donde ahí no estamos de acuerdo, porque nosotros solamente decimos que en la iglesia están los verdaderos miembros, los que son nacidos de nuevo. Y un cuarto punto es el entendimiento diferente con respecto al nuevo pacto. Es incondicional, no se puede romper, porque Cristo, Jesús, es el garantizador y que asegura la redención eterna. ¿Por qué estamos en el pacto? Es por causa de Cristo, por su eficacia en su mediación, y donde media por los escogidos. Y creo, el último es que este federalismo
calza mejor con la soteriología reformada. Creo que solamente los bautistas particulares que hemos abordado en su eclesiología es consistente con la soteriología reformada, donde tenemos que la salvación es solo por fe, por gracia, y que se tiene que reflejar en la naturaleza de la Iglesia. Nuestra Iglesia, en la constitución de nuestra Iglesia, es el nuevo pacto, y el nuevo pacto es donde está la sustancia y la realidad de la salvación, que es por la mediación de Cristo, y le da a todos sus miembros esta gracia salvadora, y es lo que redefine y cómo se define la Iglesia. Creo y quiero agradecerles por aguantar mi acento francés. Fue un placer presentar esta investigación para ustedes. Espero que la hayan disfrutado. Espero que haya sido de ayuda y que hayan entendido todo lo que he dicho, y espero conversar de forma más directa con ustedes.